a quien le agradezco mucho que se enlace para hablar de estas declaraciones de Silvano Aureoles. Recuerde que Julio Cerroa tiene su canal independiente de YouTube en donde está sacando muchas de estas noticias, y aunque no le guste al gobernador de Michoacán, que busca desestimar la exclusiva, sí es noticia importante. Yo pregunto, mi querido Julio Cerroa, y te mando un abrazo. Primero, buenas tardes. Yo pregunto, ¿por qué crees que le incomoda tanto a Silvano Aureoles? Porque en realidad tú nunca has dicho necesariamente que sea Silvano el que está detrás de este espacio, pero parece que se puso el guarache antes de espinarse, como decimos allá en el norte, y esa es la lectura que yo le doy. ¿Cómo estás, Julio? Hola, Vicente. Hola, saludos a tu auditorio. Gracias por la llamada. Pues si te fijas en la respuesta, él no dice que Miguel Alonso Olamendi fue su secretario particular, su mano derecha. Él dice que fue un funcionario público, pero no especifica, no dice que fue su mano derecha. Y además fue representante de su gobierno en la Ciudad de México. Tampoco menciona que el padre de Miguel Alonso Olamendi fue vicecoordinador de los diputados cuando él era coordinador de los diputados del PRD, y a su salida para ser candidato a gobernador, el padre Miguel Alonso Raya tomó la posesión de coordinador. Hay una relación cercana, es evidente, y no solo de trabajo, no solo relaciones políticas, personales. El señor gobernador acudió a la boda de Miguel Alonso Olamendi, junto, ya te lo había mencionado, junto con los otros chuchos galileos. Entonces, hay una relación cercanísima entre Olamendi, dueño de Latinus, y Silvano Aureoles. Él quiere decir, no, pues era un servidor público más y no hay gran descubrimiento. Lo que no dice es qué tipo de servidor público. Eso ahí no fue honesto. Lo relevante es de que tiene a su equipo jurídico trabajando para analizar si me van a demandar, pero según él no le preocupa mucho. Entonces se contradicen que el equipo jurídico está analizando si me demanda, pero al mismo tiempo dice que no está preocupado. Pues que se decida, ¿no? Pero yo insisto, ¿no? Qué interesante la reacción de Silvano Aureoles y su insistencia en desmarcarse de estos esfuerzos para golpetear al presidente Andrés Manuel López Obrador, y qué importante tener voces independientes como Hans Salazar, que deja la víbora chillando, porque está ahí el presidente, el blanco de los ataques a través de Latinus, el blanco de los ataques de Loret de Mola, el blanco de los ataques de Broso, y creo que pues no había un mejor escenario para plantear esto, que de otra manera pues nunca hubiera sido posible. Así es, y fue muy oportuna la pregunta de Hans, porque como tú dices, si no es él el que pregunta, no pasa este tema a medios nacionales, y no es la primera vez. Recuerda que lo del top 10 del chayote o de los pagos a los periodistas ha sido por preguntas de periodistas independientes no tradicionales, porque la prensa tradicional, los medios tradicionales no hacen este tipo de cuestionamientos. Ya parecen de amnesia y no preguntan nada sobre el pasado, y en este caso sobre algo reciente, como el caso de el gobernador Aureoles y la relación de su exsecretario particular con Latinus, y yo no he escuchado a ningún periodista, a nadie pronunciarse, no que me quiera hacer la víctima, pero decir, oiga, el gobernador está amenazando a este reportero independiente. No han pegado el grito en el cielo, para más, defienden más a un racista como Chumel Torres que a alguien que da información, que es mi caso. Es interesante que los que se escandalizan a veces por la supuesta censura en el gobierno federal, ahora muy calladitos, no dicen nada, y pues ya lo amenazó un gobernador
a un reportero, pero como es un señor, pues no le vamos a poner atención. Pues es que solamente vas a recibir respaldo de nosotros los independientes, los alternativos. Gracias. Los otros están en otro nivel, Julio. Los otros están, son las vacas sagradas del periodismo. ¿Cómo crees que se van a solidarizar contigo cuando les has pegado unas pinches exhibidotas con las listas de los chayoteros, mi querido Julio? También tú. También tú. Pero bueno, oye. No se puede esperar milagros. Dicen que perro no come perro, pero yo no es que sea perro, pero lo que he hecho durante ya casi 10 años es revelar pagos a periodistas, y tienes toda la razón en que pues realmente he revelado información casi de 30 periodistas que han recibido dinero del gobierno, tanto federal, en algunas ocasiones de la Ciudad de México, y bueno, pues es obvio que quien los ha evidenciado, pues no van a decir, pues están amenazando a este señor, como dice Aureoles. Creo que tienes razón, es normal, no se puede esperar algo más. También, además, tienen una agenda, tienen su propia agenda, ¿no? Los medios nacionales tienen su propia agenda, y muchos de ellos es el golpeteo, no el cuestionar al gobierno por cuestionar, sino más que nada es un golpeteo, y Latinos es una plataforma 100% contra el gobierno. Lo que te dije ayer, no tiene nada de malo, pero el problema es que él dice, o Latinos dice que no tienen agenda política, y todos sabemos, todos podemos percibir que tienen una agenda política, y que hay un político, Miguel Alonso Olamendi es un político, es un exfuncionario, es un ex mano derecha de Silvano Aureoles, aspiró a una diputación plurinominal por el PRD, su padre es diputado, su mamá de Olamendi es Patricia Olamendi, son políticos, es una esfera política. Este señor, hasta lo que yo sé, está casado con una persona del Partido Verde. No he publicado todavía esa información, pero también hay lazos con el Partido Verde, porque Miguel Alonso Olamendi es muy cercano a Galilea Montijo y a otros funcionarios del Partido Verde, como un exdiputado de apellido Vázquez, además que el esposo de Galilea Montijo es político, es tesorero en un municipio del Estado de México, y tiene ligas o conexiones con Acapulco, es de Acapulco. O sea, es una plataforma con tintes políticos, y que lo digan, ¿no? Mi canal, yo me considero de izquierda, pues voy a dar mis puntos de vista cuando dé opiniones respecto a puntos de izquierda, lo que yo creo que es lo apropiado, ¿no? Pero los que sean de derecha, que lo digan. Es lo que a mí me molesta, que Leo Zuckerman es de derecha y no lo dice, se quiere pasar como imparcial. El racista de Castañeda igual es de derecha y se quieren hacer como independientes, ¿no? Y que se quiten las máscaras y asuman lo que son. Oye, Julio, es que sería un madrazote a un grupo político, un medio de comunicación, porque entenderíamos entonces que ese grupo político está marcando editorialmente lo que publica el medio. Imagínate que se pueda determinar que dinero del gobierno de Michoacán ha financiado o ha caído en este medio representado por Broso y por Loret de Mola. ¿Qué duros cuestionamientos haces? ¿Cómo es que se pactó la entrevista con Silvano Aureoles, el primer gran político que entrevistó Carlos Loret de Mola en este medio? Y cuando se le plantea frente al presidente Andrés Manuel López Obrador, que ha dado a conocer frentes, BOAs y todo lo demás, pues es ahí donde se complica. Tan es así que te pregunto, ayer Loret de Mola entrevista con Felipe Calderón, y Felipe Calderón aprovecha para despedazar y tirar con todo al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Más claro no se puede, que es un medio anti 4T. Si realmente hay medios pro 4T, definitivamente Latinos no puede decirse un medio imparcial, es un medio anti 4T.
Así es. Y respecto a la entrevista a Silvano Aureoles, ¿por qué fue el primer invitado? ¿Cuál era lo relevante? ¿Qué estaba pasando en Michoacán? Realmente quien debió haber sido invitado fue el gobernador de Guanajuato. Había mucho más material informativo, mucho más preguntas al gobernador de Guanajuato, porque está metido en una escalada de violencia en su estado. Creo que era mucho más importante tener a un gobernador como el de Guanajuato y no al de Michoacán. Y si tú checas la entrevista, pues fue una plática, no lo cuestionó nada. Y si checas la entrevista a Ricardo Monreal, pues con Ricardo Monreal sí fue muy incisivo y cuestionando a Monreal por su papel en la 4T. O sea, tuvo al gobernador Silvano Aureoles y fue una plática. Estuvo con Ricardo Monreal y fue una entrevista con cuestionamientos hacia él y hacia el gobierno de López Obrador. No he visto lo de Felipe Calderón, pero me imagino que fue una plática también, y como tú dices, en contra de la 4T. Entonces, es un proyecto contra el gobierno, financiado por un político del PRD con ligas al verde. Es importante decir que este personaje está ligado. Su esposa es era miembro del Partido Verde. Puedes seguir su cuenta de Twitter y son loas al Partido Verde en época de Peña Nieto. Galilea Montijo, su esposo, en Acapulco, ahora trabajando como tesorero en un municipio del Estado de México. Entonces, es un grupo político detrás de Latinos. Quien quiera creerlo otra cosa, pues que se engañe, ¿no? Pero esa es la realidad. Latinos es un proyecto con un objetivo político de cuestionar al actual gobierno, y como lo he dicho, no hay nada de malo, pero que lo digan, ¿no? Así es, pues mi querido Julio, agradezco siempre la amabilidad de compartir la información que tú publicas y después compartes aquí en Sin Censura. Voy a invitar a más personas para que se suscriban a tu canal, La Voz de Julio, que te busquen así como La Voz de Julio en YouTube, y que sigas creciendo y no estás solo. Yo sé que es a veces exasperante ver cómo se resbala Chumel Torres y todos se tiran al suelo para que no le duela. Pero nosotros no estamos solos, nos tenemos entre los independientes, y tú sabes que desde aquí, desde Sin Censura, siempre has tenido el respaldo, la solidaridad y el espacio que también es tuyo. Así es, Vicente, gracias nuevamente por la llamada y gracias por el respaldo. No es la primera vez, tú fuiste la única persona que me abrió el micrófono cuando me cerraron la cuenta de Twitter por publicar la mansión de Romero de Hicks. Tú fuiste el único que me abrió los micrófonos ya estando en la octava, no solo en Sin Censura. Fuiste el único periodista en un medio tradicional que se molestó y me tomó una llamada y me entrevistaste y me preguntaste sobre esta censura que no fue de Twitter, sino del político panista. Y en esta ocasión te agradezco nuevamente tu solidaridad, porque si no es por ti, pues nadie me muestra apoyo. No, hombre, no estás solo, mi querido Julio, échele ganas y espero que La Voz de Julio siga creciendo en YouTube. Un abrazote. Gracias, Vicente. Cuídate. Gracias a Julio C. Roa, reportero independiente, quien trae de aquellos a Silvano Aureoles. ¿Por qué la reacción tan intensa de Silvano Aureoles? Esa es la pregunta del millón. Y mire, muchos dirán,